Te juro por lo que más quiero. Lo que me pasó ese día en Tepito no me lo inventé. No soy de andar contando cosas raras, ni de meter miedo. Pero esto todavía me cuesta contarlo sin que se me erice la piel. Me llamo Ramiro Castañeda. Tengo 55 años y nací en Hermosillo, Sonora. Llevo más de 30 años al volante y créeme que he visto cosas feas, peligrosas, injustas. Pero lo de esa mañana, en pleno barrio de Tepito, fue distinto. Fue como si algo me hubiera estado esperando. Algo que no sé, ve pero que pesa. Y no lo entendí en el momento. Fue después, cuando empecé a atar los hilos, cuando sentí que, tal vez, no fue casualidad. Me habían encargado llevar una carga de bocinas y audífonos para un distribuidor por esa zona. Nada raro, nada fuera de lo común. Acepté el viaje porque venía con un bono bueno, y la verdad, andaba justo de lana. Pero en cuanto empecé a meterme por esas calles, algo en mí cambió. No fue un pensamiento, fue un presentimiento. El aire estaba más espeso. Las lonas que cubrían los puestos parecían más bajas, como si quisieran aplastarte. La gente no decía nada, pero te miraba como si ya supiera algo que tú no. Y ahí estaba yo, en mi Kenworth blanca, la esperanza, con el escapulario que mi hija me colgó temblando sin viento, como si alguien invisible lo agitara a propósito. Me estacioné donde el cliente había indicado, justo al lado de una ferretería vieja con un mural medio borrado de San Judas Tadeo. Apagué el motor y me quedé unos segundos, ahí, en silencio. A veces hago eso más cuando algo me raspa por dentro. El radio no contestaba, ni el número que me pasaron. Miraba por el retrovisor esperando ver al encargado, pero nada. Solo gente pasando, algunos vendiendo cosas, otros como perdidos, como si caminaran sin rumbo. Fue entonces cuando noté que había un grupo de chavos del otro lado de la calle. Uno traía una playera negra con la Santa Muerte al frente y me miraba fijo, sin parpadear. No había amenaza en su cara, pero tampoco había alma. Cerca de ellos, una mujer mayor, cubierta con un rebozo oscuro, tenía una mesita con velas y estampitas. No me quitaba la vista. En voz bajita, como si rezara, dijo algo que aún me retumba. Aquí no se vende fe, se gana o se pierde. Me caló. No sé por qué. Y justo en ese momento, el escapulario dio otro golpecito seco contra el vidrio, aunque la cabina estaba cerrada y no corría nada de aire. Me bajé con cuidado, fingiendo que revisaba las llantas, pero más que nada para estirar las piernas y ver si el ambiente se sentía igual afuera. Y sí, se sentía aún más denso, como si las calles guardaran un secreto que yo no debía descubrir. Volví a subir a la cabina y me quedé ahí, con las manos sobre el volante, esperando. No sabía bien qué. El reloj marcaba las 10:13 de la mañana. El calor ya empezaba a colarse por las ventanas y el olor del lugar era más fuerte que nunca. Una mezcla rara de grasa, sudor viejo y flores marchitas. Empecé a sudar frío, pero no era por el clima. Era como si algo me observara desde algún rincón que no alcanzaba a ver. Sentí la necesidad de rezar, y eso no me pasa casi nunca. Miré el escapulario, le pasé el dedo como quien busca apoyo en algo sagrado y dije bajito, «Ayúdame a salir bien de esta, flaquita». Fue entonces cuando lo vi, un niño de no más de 8 años, parado justo frente al cofre del camión. Estaba solo, descalzo, con la ropa sucia y rota. Tenía la mirada clavada en mí, pero lo que me heló fue su expresión. No parecía la de un niño. No tenía curiosidad, ni alegría, ni miedo. Era una cara vacía, como si supiera algo que yo no. Bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien, si buscaba a alguien. No me contestó. Solo levantó una mano y señaló hacia la calle de al lado. Nada más. Y en ese mismo momento, como si fuera una señal, el motor del camión hizo un ruido seco, como un golpazo interno. No lo apagué yo. Se apagó solo. Me bajé de nuevo.
ahora con el corazón latiendo más rápido. Revisé el motor por fuera sin ver nada. Raro. No había humo, no había fuga, nada, pero no encendía, ni siquiera sonaba, como si el camión estuviera dormido. Volteé hacia el frente y el niño ya no estaba. No escuché pasos, ni corridas, ni nada. Simplemente ya no estaba. Caminé un poco hacia la calle que él había señalado, como siguiendo un impulso que ni yo mismo entendía. Al dar la vuelta, todo se sentía más estrecho, más encerrado, como si las lonas hubieran bajado más, como si el sol ya no alcanzara a entrar. Y ahí, en medio del pasillo de puestos cerrados, estaba ella, la mujer del rebozo, esta vez más cerca, frente a mí. Sostenía una vela blanca encendida en plena luz del día y me miraba como si supiera que yo venía. Quise hablarle, preguntarle qué estaba pasando, pero no me salió la voz. Ella dio un paso hacia mí y dijo, con esa calma que pone nervioso, «No todos los que entran salen igual». Luego se giró, despacio, y comenzó a caminar calle abajo. Yo me quedé ahí, parado, como clavado al piso. Sentí que algo dentro de mí me decía que no la siguiera, pero otra parte quería entender, porque en ese momento juro que sentí que no estaba ahí por un flete, estaba ahí por algo más grande, algo que aún no tenía forma. Di unos pasos, despacio, como tanteando el suelo, y la seguí. Cada puesto que pasaba parecía estar abandonado, como si el tiempo ahí dentro se hubiera detenido. No se oían voces, ni pasos, ni música de fondo. Solo mi respiración y el sonido leve de la vela que ella aún sostenía. La flama no temblaba, aunque no estábamos cubiertos. Caminamos como media cuadra hasta que ella se detuvo frente a una cortina metálica oxidada. Me miró por última vez, como preguntándome si estaba listo para ver lo que no se ve, y sin decir nada, se dio la vuelta y desapareció entre los callejones. Me quedé solo, y no sé por qué, pero supe que tenía que abrir esa cortina. No fue fácil. Estaba pesada y sonaba feo, como si se quejara al moverse. Cuando la levanté lo suficiente para pasar agachado, entré a lo que parecía una bodega vacía, pero no estaba vacía. Había una sola cosa en el centro. Un espejo grande, de marco viejo, de esos que uno ve en casas antiguas. Me acerqué, con el corazón latiendo en la garganta, y al mirarme no me vi como estaba. No llevaba la gorra que tenía puesta, no tenía la camisa sudada del día. Me vi, pero diferente, más joven, más cansado, y detrás de ese yo del reflejo vi a alguien parado, una sombra. No me moví, el reflejo tampoco, solo ahí, mirándome. Me quedé mirando ese espejo por lo que sintieron como minutos, pero tal vez fueron segundos, no sé. Perdí la noción del tiempo. Esa sombra detrás de mí en el reflejo no se movía, pero yo sentía su presencia real, como si respirara justo en mi nuca. Me giré de golpe con los puños apretados, pero no había nadie, nada, solo polvo y silencio. Volví a mirar el espejo, y ahora sí estaba yo, como soy hoy, sudado, nervioso, con la mirada rota. Me sentí tan vulnerable, tan chico, como si algo me hubiera desnudado por dentro. Me dieron ganas de llorar, pero no podía. Algo no me lo permitía. Entonces escuché pasos afuera. Salí casi corriendo de esa bodega, con el corazón a mil. Las calles seguían igual de calladas, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo raro, era pesado, como si cargara algo encima. Volví a mi camión. El motor seguía muerto. Me senté en el asiento, puse las manos sobre el volante y me quedé viendo el escapulario. Estaba quieto ahora, tranquilo, pero sentía que ya no era el mismo, que algo lo había tocado. Me pasé las manos por la cara, respiré hondo y pensé, Ramiro, ¿qué chingados fue eso? No tenía respuestas, ni las tengo ahora. Solo sé que ese espejo me mostró algo que no sé si quería ver. Intenté encender el camión otra vez, más por inercia que por esperanza. Y esta vez
Arrancó, sin ruidos raros, sin vibraciones, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo sí había pasado. No era el motor lo que se había detenido. Era otra cosa, algo que no se arregla con mecánicos. Salí del barrio sin mirar por los espejos, como si me diera miedo ver algo ahí atrás. Y mientras manejaba rumbo a la salida de Tepito, todo me parecía más claro, más vivo, pero yo no. Yo me sentía como si hubiera dejado una parte de mí en esa bodega, como si hubiera cruzado una línea que no se ve, pero se siente. Ya en la avenida principal, paré en una gasolinera para echar diésel y lavarme la cara. El despachador era un señor mayor, de esos que ya vieron muchas cosas en la vida. Me miró un rato en silencio y luego me dijo, «¿Vienes de Tepito, verdad?» Asentí sin saber por qué. Y él solo respondió, «A veces el barrio te deja ir, a veces no». No dije nada. Pagué, subí al camión y seguí manejando sin rumbo, sin música, sin radio. Solo el sonido del motor y mi cabeza dando vueltas. No sabía qué me había pasado. No sé si fue real, si fue un aviso, un castigo o un espejo que me mostró lo que no quise ver en años. Manejé por horas sin rumbo fijo, como si necesitara poner distancia entre mí y ese lugar. Pero la verdad es que no importa cuántos kilómetros recorras, cuando lo que llevas adentro pesa más que la carga. Pensaba en mi hija, en cómo ella me había dado ese escapulario con tanta inocencia, y ahora yo sentía que ya no era el mismo objeto. Lo miraba y me preguntaba si aún me protegía, o si había absorbido algo de lo que vivía ahí. En un momento me dieron ganas de arrancarlo y tirarlo por la ventana, pero no pude. Algo dentro de mí me decía que no era culpa de él, que si me había salvado, entonces debía respetarlo aún más. Paré en un estacionamiento de tráileres cerca de Ecatepec. Me bajé, pedí un café, me senté solo, sin saludar a nadie, y mientras el vaso humeaba entre mis manos, trataba de entender lo que había pasado. No había explicación lógica, no había testigos, solo yo y esa sensación. Me sentía drenado, como si el alma me colgara de los hombros. Pensé en hablarle a alguien, contarle, pero ¿cómo? ¿Quién me iba a creer? Un espejo, una sombra, un niño que desaparece, una señora que parece saberlo todo. Sonaba a cuento, pero para mí fue real. Tan real como esta carretera que me sostiene desde hace 30 años. Esa noche dormí en la cabina, pero no descansé. Me despertaba cada tanto con el mismo sueño. El espejo, siempre el espejo, y en él no veía mi reflejo. Veía la sombra, más nítida, más cerca. A veces me hablaba, pero no entendía lo que decía. Otras veces solo me señalaba algo, como queriendo que viera más allá. Me despertaba con el pecho apretado y un sudor frío que me recorría la espalda. No sé si fue el lugar, la gente, lo que vi, o algo que me llevé sin querer. Pero desde ese día, algo cambió. No en el mundo, en mí. Como si esa parte que dejé en Tepito hubiera sido reemplazada por otra cosa. Con los días volví a mi ruta de siempre. Culiacán, Guadalajara, Torreón. Pero ya no era igual. A veces iba a prender el motor y tardaba unos segundos más de lo normal. A veces, cuando pasaba por ciertos pueblos, los perros me seguían con la mirada, sin ladrar. Y más de una vez, mientras dormía en la cabina, sentí que alguien me miraba desde afuera. Revisaba, claro. No había nadie, pero la sensación ahí quedaba, clavada como una astilla en la nuca. Empecé a rezar más. A veces por fe, a veces por miedo, y siempre con el escapulario en la mano, aunque ya no se movía solo. No sé si dejó de hacerlo, o si yo dejé de notarlo. Un día, semanas después, pasé por una tienda de cosas religiosas en Aguascalientes. No suelo parar en esos lugares, pero algo me jaló. Entré solo para mirar, sin intención de comprar nada. Pero en una de las repisas, entre veladoras y rosarios, había un espejo, viejo, muy parecido al que vi en aquella bodega.
Me acerqué sin pensar y sentí una punzada en el pecho, como un recuerdo que te sacude. Lo miré de frente. Esta vez no vi nada raro, pero me vi diferente, con los ojos más hundidos, como si ya supiera algo que los demás no. Me alejé, pagué una estampita de San Miguel que no pensaba comprar y salí sin decir palabra. Algo me decía que no debía mirar atrás. Volví al camión con esa sensación que ya me era familiar, como si alguien me hubiera dejado una piedra en el corazón. Manejar se volvió mi forma de escapar, de no pensar. Pero la verdad es que no hay carretera lo suficientemente larga cuando uno lleva algo pegado en el alma. Lo de Tepito no fue un susto más. No fue una historia para contar entre risas con otros traileros. Fue algo que me marcó, algo que me hizo entender que hay lugares donde el tiempo no funciona igual, donde uno no va por casualidad y donde si sales, sales distinto. Y lo peor es que no sabes si eso que se te pegó algún día se va a ir. Una vez, ya de vuelta en Sonora, pasé por casa de mi hija. Ella ya es grande, casada, con su propia familia. Me recibió con un abrazo, como siempre, y al subir al camión para saludar a La Esperanza, me preguntó si el escapulario seguía ahí. Le dije que sí, y ella sonrió, pero de inmediato se quedó seria. Me miró raro. Papá, ese escapulario ya no se siente igual. No supe qué contestar. Solo le dije que me había protegido mucho y que por eso lo seguía teniendo ahí. No me preguntó más, pero esa frase se me quedó clavada. Como si ella también pudiera sentir que algo había cambiado, como si el camión ya no fuera el mismo. Desde entonces no he vuelto a pasar por Tepito, y si un flete me obliga a cruzar por ahí, simplemente no lo acepto. Me he ganado fama de supersticioso entre algunos compañeros, pero prefiero eso a volver a sentir lo que sentí ese día. A veces, mientras manejo de noche, pienso en la señora del rebozo, en el niño, en el espejo, y me pregunto si eran personas, presencias o pruebas, y no lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Lo único que sé es que no salí igual de ahí, que dejé algo y me traje otra cosa, y eso, hermano, eso pesa más que cualquier carga que haya llevado en mi vida entera. No he vuelto a ver a la mujer del rebozo, pero a veces, cuando paso por ciertos lugares donde se venden velas o imágenes de santos, siento como si su presencia se asomara desde algún rincón, como si me observara en silencio, esperando que entienda algo que todavía no alcanzo a ver. Y cada vez que me miro al espejo de la cabina, me detengo un segundo más de lo normal, buscando, no sé qué, pero buscando, tal vez una sombra, tal vez una señal, o tal vez solo asegurarme de que sigo siendo yo, porque desde Tepito a veces siento que hay partes de mí que no reconozco del todo. Y sí, sigo manejando, sigo trabajando, pero nunca volví a hacerlo con la misma tranquilidad. Ahora, cada viaje tiene ese y si vuelvo a sentirlo, y si algo me espera en otro callejón, y si ese día no fue un aviso, sino un principio. Lo pienso, lo cargo, lo callo, porque no todos entienden este tipo de cosas, porque para muchos lo que no se puede explicar no existe, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y si me estás escuchando y alguna vez pasaste por algo parecido, aunque no lo hayas contado a nadie, quiero que sepas que no estás solo. A veces pienso que tal vez todo esto me pasó para bajarme el ritmo, para hacerme mirar hacia adentro. No sé. En esta vida de carretera, uno aprende a no hacerse muchas preguntas, pero hay cosas que simplemente no se van. Y Tepito quedó pegado en mi historia como una cicatriz que nadie ve, pero que yo siento cada día. No sé si fue un castigo, una advertencia o un favor disfrazado, pero me enseñó algo. Hay lugares donde el alma se pone a prueba, donde no importa cuánto motor traigas ni cuántos años lleves manejando. Si te toca, te toca. Y por eso cuento esto, no para asustar, no para inventar. Lo cuento porque hay silencios que pesan y este ya pesaba demasiado. A lo mejor nadie me cree,
A lo mejor piensan que exagero, pero yo estuve ahí. Yo vi lo que vi. Y si alguna vez te pasa algo que no entiendes, que te sacude el alma, no lo guardes, porque guardar estas cosas es como llevar una carga que no se entrega. Nunca, y créeme, no hay tráiler que aguante tanto tiempo con eso encima. Hoy el escapulario sigue ahí, colgado en el retrovisor, pero ya no lo toco tanto como antes. No sé si por respeto o por miedo. A veces cuando lo veo moverse apenas un poco, me acuerdo de ese primer golpe seco contra el vidrio, como si algo o alguien me hubiera querido avisar. Desde entonces lo dejo quieto, como si supiera que ese pedazo de tela ya no es solo una protección, sino un recuerdo, un testigo, una prueba de que hay cosas que uno vive y que nunca podrá explicar, pero que no por eso dejan de ser reales. Y si alguna vez regreso a la Ciudad de México, si por algún motivo el camino me obliga a pasar cerca de Tepito, sé que no bajaré la vista, no por valentía, sino por respeto, porque hay lugares donde se habla con la mirada, donde los muros rezan y maldicen al mismo tiempo, donde uno entra como trailero y sale como otra cosa, más callado, más atento, más humano. Y si conté todo esto, es porque en fondo, todavía intento entender qué fue lo que pasó ese día. Tal vez nunca lo sepa, pero necesitaba que alguien más lo escuchara. Si tú también viviste algo que no pudiste explicar, o crees que estas cosas pasan por alguna razón, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Este canal apenas está comenzando, y cada historia que compartimos aquí es un pedacito de lo que somos en la carretera. Si puedes, deja un like, suscríbete y mándale este video a alguien en quien confíes. Gracias por escuchar. Hasta el final, de verdad.